En el día 77 de la guerra, Irán lee la declaración de Trump y decide responderla antes de que pueda hacerla realidad. No mediante un cable diplomático, no a través de un intermediario pakistaní, no en una rueda de prensa del Ministerio de Exteriores. La respuesta llega en el estrecho de Hormuz, con 23 embarcaciones rápidas de ataque de los guardianes de la revolución, saliendo simultáneamente de Bandar Abbas y de la isla de Qeshm aquella mañana, con 2 cazas F-14 Tomcat que llevan corriendo en silencio electrónico en el rumbo 03, uno desde casi una hora antes de que Trump publicara su declaración, con 2 misiles Shahab, 3 que llevan en sus plataformas de lanzamiento desde las primeras horas de la madrugada, cuando la orden de operaciones fue transmitida desde el mando estratégico de los guardianes hasta los comandantes de las baterías de misiles en Bandar Abbas, todo sincronizado para llegar a la posición del USS Abraham Lincoln, 30 minutos después de que la declaración de Trump apareciera en Truth Social, 30 minutos entre la amenaza de un golpe devastador procedente de Irán y la respuesta de Irán a esa amenaza llegando a la posición del Lincoln en forma de todo lo que le queda a Irán. Irán no está intentando ganar este enfrentamiento. Irán está intentando hacer imposible que Trump se eche atrás, porque Trump habló de un golpe devastador procedente de Irán. Y si Irán dispara contra el Lincoln y el Lincoln recibe un impacto, Trump no puede llamarlo un roce sin importancia. Trump no puede volver a extender el alto el fuego. Trump no puede decirle al intermediario pakistaní que siga intentándolo. Los bombardeos se reanudan esa misma noche a un nivel e intensidad mucho mayores que antes. Irán no está intentando hundir el USS Abraham Lincoln. Irán está intentando forzar la decisión que ponga fin a la guerra en sus propios términos. No un acuerdo negociado, sino una reanudación total del combate que el público iraní leerá como Estados Unidos perdiendo la paciencia y escalando el conflicto, en lugar de Irán capitulando ante condiciones totalmente inaceptables. El ataque que está a punto de llegar no es una operación militar, es un cálculo político lanzado en forma de misil. En el centro de información de combate a bordo del USS Abraham Lincoln, la teniente comandante Yara Salehi lleva horas observando cómo se construye el ataque. No las embarcaciones rápidas, no los F-14, los lanzadores de misiles balísticos, la secuencia de emisiones previas al lanzamiento de 2 sistemas Shahab-3 activándose simultáneamente en las primeras horas de la madrugada, la firma específica del preenfriamiento del oxidante de combustible líquido que comienza 4 horas antes de un lanzamiento planificado, 4 horas de preparación previa al lanzamiento que le dijeron, desde el mismo momento en que detectó las emisiones, exactamente cuándo iban a disparar los misiles y exactamente hacia dónde iban a apuntar, porque 2 sistemas Shahab-3 activándose simultáneamente en el rumbo 031 desde la posición del Lincoln en el Golfo Central, con un plazo de preparación de combustible de 4 horas, significa que los misiles disparan a las 8:14 de la mañana y el objetivo es el Lincoln. Presentó un informe 5 minutos después de detectar la secuencia. Regresó 25 minutos más tarde. Registrado y archivado. Actividad de lanzadores de misiles balísticos siendo evaluada a nivel de teatro. Continuar monitorizando. Lleva 3 horas y 55 minutos continuando el monitoreo, cuando detecta los contactos térmicos de los F-14 apareciendo en el rumbo 031, 2 contactos a 600 pies y 480 nudos corriendo en silencio, presenta un segundo informe de inmediato. Regresa 7 minutos después. Registrado y archivado. Evaluación en curso. Minutos más tarde, tiene las firmas de partida de las embarcaciones rápidas de ataque procedentes de Bandar Abbas y de la isla de Qeshm. 23 contactos. No presenta un tercer informe. Transmite directamente al contraalmirante Callaway. Señor, llevo horas observando cómo se construye este ataque. 2 secuencias de prelanzamiento del Shahab, 3 activas desde la madrugada. La preparación de combustible de 4 horas significa que los misiles disparan aproximadamente ahora. 2 contactos térmicos de F-14 en el rumbo 031 desde hace 12 minutos.
23 salidas de embarcaciones rápidas de ataque desde Bandar Abbas y la isla de Keshm en los últimos minutos. Este es un ataque coordinado en 3 ejes contra el USS Abraham Lincoln. Tiempo de llegada: 30 minutos. 30 minutos después de la declaración de Trump. He presentado 2 informes. Ambos regresaron registrados y archivados. No voy a presentar un tercero. Transmito directamente porque los misiles van a salir de sus plataformas en aproximadamente 3 minutos. Y 3 minutos no son suficientes para que un informe regrese. Callaway lo lee en 6 segundos. Toma el circuito de CENTCOM. Señor, lea lo que le estoy reenviando. Léalo ahora. CENTCOM lo lee en 14 segundos. La respuesta llega 31 segundos después. Armas libres. Todas las unidades de la formación. Autoridad de enfrentamiento total. Protejan al Lincoln. Callaway transmite al circuito de la formación segundos después. Todas las unidades del grupo de ataque. Aquí Lincoln en persona. Armas libres totales. Entrada coordinada en 3 ejes. 2 misiles balísticos Shahab-3 lanzando en aproximadamente 90 segundos. 2 contactos F-14 en el rumbo 0. 3-1, inminentes. 23 contactos de embarcaciones rápidas, 2 ejes. González, tome los F-14 y las embarcaciones rápidas del sector norte. Nietzsche, tome las embarcaciones rápidas del sector sur. Los sistemas orgánicos del Lincoln toman los misiles balísticos. Todas las unidades ejecuten de inmediato. No esperen más coordinación de mi parte. Ejecuten. En poco más de media hora, todo lo que Irán ha decidido lanzar en esa última mañana del alto, el fuego cambiará la guerra o fracasará en el intento. Para entender lo que Irán construyó en las primeras horas de esa madrugada, hay que entender lo que significa lanzar simultáneamente misiles balísticos, F-14 y 23, embarcaciones rápidas de ataque contra un grupo de ataque de portaaviones, y lo que eso le hace al panorama de defensa antimisil en el teatro. Porque un misil balístico Shahab-3 no es la misma amenaza que un misil antibuque Nur. Un Nur vuela arrasando el mar a 8 metros de altura, rápido y bajo, desafiando las secuencias de enfrentamiento del Phalanx y el SM-2. Un Shahab-3 entra desde arriba, sale de la atmósfera y reingresa en ángulo pronunciado a Mach 3. El sistema de defensa antimisil SM-3, bloque 2, fue diseñado exactamente para esta amenaza. El Abraham Lincoln lleva el SM-3 bloque 2 en su configuración de defensa antimisil de teatro. El SM-3 ha derrotado amenazas de la clase Shahab-3 en todos los enfrentamientos de prueba realizados en los últimos años. El problema que Irán ha integrado en el ataque del Shahab-3 no son los misiles en sí mismos. El problema es la simultaneidad, porque la secuencia de enfrentamiento del SM-3 contra 2 reentradas simultáneas del Shahab-3 requiere que el radar SPY-6 mantenga seguimiento sobre 2 vehículos de reentrada de alta velocidad al mismo tiempo, mientras también mantiene seguimiento sobre 2 contactos F-14 en el rumbo 0, 3-1 y 23 contactos de embarcaciones rápidas en 2 vectores de aproximación superficial. El SPY-6 puede hacer todo esto. El ordenador de control de fuego Aegis puede hacer todo esto. Lo que ninguno de los dos fue diseñado para hacer simultáneamente es asignar soluciones de control de fuego a través de 3 ejes de amenaza a la vez. Mientras el comandante está tomando decisiones de secuenciación de enfrentamiento en tiempo real, Irán no está intentando superar al SM-3. Irán está intentando saturar el ancho de banda de toma de decisiones del comandante del grupo de ataque en los 90 segundos entre el lanzamiento del Shahab-3 y el momento en que las soluciones del SM-3 necesitan ser comprometidas. Si la atención de Callaway está en los F-14 en el momento en que los Shahab-3 salen de sus plataformas, las soluciones del SM-3 se construyen un segundo tarde. Un segundo tarde contra un vehículo de reentrada a Mach 3 cambia la geometría de intercepción en 900 metros. Los misiles balísticos son la parte del ataque con la que Irán realmente cuenta. Los F-14 y las embarcaciones rápidas son la parte que consume el segundo que Irán necesita. Los misiles balísticos Shahab-3 lanzan.
Las dos plataformas transmiten su telemetría final 4 segundos antes de disparar. Los misiles abandonan sus guías simultáneamente, ambos al mismo tiempo. Salehi tiene las transitorias del lanzamiento 2 segundos después. Ha estado construyendo las soluciones de control de fuego del SM-3 desde que transmitió directamente a Callaway. 3 minutos de construcción de soluciones mientras esperaba que los Shahab-3 dispararan. Activa la secuencia de enfrentamiento de defensa antimisil de teatro 3 segundos después del lanzamiento. El radar SPIP-6 adquiere ambos vehículos de reentrada en seguimiento de alta atmósfera 5 segundos después del lanzamiento. El SM-3 Bloque 2 lanza 22 segundos después del lanzamiento, apuntando al primer Shahab-3. El segundo SM-3 lanza 3 segundos más tarde, apuntando al segundo Shahab-3. Ambos SM-3 están en el aire antes de que los radares AWG-9 de los F-14 se activen, 30 segundos después del lanzamiento de los Shahab-3. Las soluciones del SM-3 fueron comprometidas antes de que los F-14 de Irán se activaran. El segundo que Irán necesitaba nunca se materializó porque Salehi tuvo 3 minutos de construcción de soluciones antes de que los misiles lanzaran. Y las soluciones fueron comprometidas antes de que los F-14 pudieran consumir el ancho de banda que Irán necesitaba. El primer SM-3 alcanza el primer vehículo de reentrada del Shahab-3 en alta atmósfera, 3 minutos después del lanzamiento. El vehículo de destrucción del SM-3 impacta directamente contra el vehículo de reentrada del Shahab-3 a una velocidad de cierre de Mach 9,4. El primer Shahab-3 se desintegra en alta atmósfera. Ningún fragmento alcanza la superficie. Ninguna ojiva llega cerca del Lincoln. Primer misil balístico destruido. El segundo SM-3 alcanza el segundo Shahab-3 5 segundos después, mismo resultado. El segundo Shahab-3 se desintegra en alta atmósfera. Ningún fragmento, ninguna ojiva. Segundo misil balístico destruido. Ambos misiles balísticos Shahab-3 lanzados simultáneamente están eliminados en menos de 4 minutos desde el lanzamiento, antes de que cualquiera de ellos se acercara al perímetro defensivo del Lincoln. Callaway lee las confirmaciones de intercepción del SM-3. No hace una pausa. Mira su pantalla táctica. Los AWG-9 de los F-14 se activaron segundos antes de la destrucción del primer misil balístico. Los misiles Fénix ya están en vuelo. Los contactos de embarcaciones rápidas están dentro de 8 millas náuticas desde 2 direcciones. La amenaza balística está neutralizada. El combate cinético continúa. Los Tomcat F-14, con sus radares AWG-9 activos y sus misiles Fénix en vuelo. El USS González lleva construyendo soluciones SM-6 contra los contactos F-14 en el rumbo 03-1 desde el momento en que Salehi marcó los contactos térmicos en su transmisión directa. 12 minutos de construcción de soluciones. La misma calidad de construcción de soluciones que derrotó los misiles Fénix días atrás desde 22 millas náuticas. Park dispara el primer SM-6 3 segundos después de que los AWG-9 se activaran, desde 21 millas náuticas. La solución de control de fuego es la mejor que ha tenido jamás contra un ataque con Fénix, porque 12 minutos es más tiempo del que ha tenido nunca antes de que dispare el primer misil. El primer SM-6 alcanza el primer Fénix menos de 30 segundos después de su lanzamiento. El SM-6 detona a 8 metros del primer misil Fénix, dentro del radio letal de fragmentación por 42 metros. Primer Fénix destruido. El segundo SM-6 lanza 4 segundos después del primero. Alcanza el segundo Fénix 5 segundos más tarde. El SM-6 detona a 11 metros del segundo misil Fénix. Segundo Fénix destruido. 2 Fénix del F-14 líder eliminados. 2 Fénix del F-14 de flanco todavía en vuelo. El tercer Fénix está apuntando directamente al USS Abraham Lincoln. No al González, no al Nimitz, al Lincoln. El portaaviones, el objetivo alrededor del cual fue diseñado todo el ataque. Park tiene la emisión del buscador del tercer Fénix en su pantalla pasiva. Agilidad de frecuencia en fase terminal.
La solución de control de fuego estándar del SM-6 se degradará contra la agilidad de frecuencia en fase terminal, porque las actualizaciones de seguimiento de control de fuego no pueden mantener el ritmo de los saltos de frecuencia a la velocidad de cierre terminal. Anula manualmente la solución de intercepción del tercer SM-6 e introduce una geometría corregida basada en la maniobra de corrección terminal prevista del Fénix, en lugar de su vector de aproximación actual. 4 segundos para introducirla. Lo hace en 3. El SM-6 con la corrección manual lanza. Alcanza el tercer Fénix segundos después. La intercepción es limpia. El SM-6 detona a 6 metros del tercer misil Fénix. Tercer Fénix destruido. A 6 metros del misil que apuntaba al Lincoln. El cuarto Fénix también apunta al Lincoln. También con agilidad de frecuencia. La misma anulación manual de geometría. Park la construye en 4 segundos y dispara el cuarto SM-6. El SM-6 alcanza el cuarto Fénix poco después. El SM-6 detona a 9 metros del cuarto misil Fénix. Cuarto Fénix destruido. 4 Fénix de 2 F-14. Los 4 destruidos. Ninguno alcanza al Lincoln. La sección de combate aéreo en alerta dispara contra los 2 F-14 agresores. Ambos Tomcat se desintegran en 11 segundos. 2 Tomcats eliminados. Amenaza aérea neutralizada 2 minutos y 16 segundos después de que los AWG-9 se activaran. 23 contactos de embarcaciones rápidas. 2 ejes. 2 destructores. El USS González tiene 11 contactos en el sector norte. El USS Nietzsche tiene 12 en el sector sur. Ambos destructores están ejecutando enfrentamientos superficiales simultáneos, mientras los combates del misil balístico y el F-14 todavía están en curso. Park divide su atención entre las soluciones SM-6 para el ataque del F-14 y el seguimiento de los contactos de embarcaciones rápidas en el sector norte. No delega el sector norte en la sección de alerta porque la sección de alerta está comprometida con los misiles AMRAAM de la salida de los F-14. Maneja los contactos de embarcaciones rápidas del sector norte con el cañón MK-45, el Phalanx y los misiles ESSM restantes, salva de ESSM. 4 misiles, 3 derribos, 1 fallo. Fuego del MK-45. 4 disparos, 3 derribos, encasquillamiento del cañón. 2 contactos restantes en el sector norte a 3,9 millas náuticas. El cañón vuelve a estar operativo 20 segundos después. 20 segundos de encasquillamiento contra 2 contactos a 55 nudos cuesta 0,3 millas náuticas. Los contactos están dentro de 3,6 millas náuticas cuando el MK-45 reanuda el fuego. 2 disparos, 2 derribos. Sector norte despejado. Webb tiene los 12 contactos del sur simultáneamente. Salva de ESSM 3 segundos después de la salva norte de Park. 4 misiles, 3 derribos, 1 fallo. Fuego del MK-45. 4 disparos, 4 derribos. 4 más, 3 derribos, 1 fallo. El Phalanx se activa sobre el contacto superviviente a 2,1 millas náuticas. 3 secuencias de ráfagas, 2 derribos. Un contacto superviviente a 0,9 millas náuticas del casco del Nietzsche. El Phalanx dispara de nuevo. 2 ráfagas más. La segunda ráfaga encuentra la sección del motor. El contacto se detiene a 0,8 millas náuticas del casco del Nietzsche. Inmóvil en el agua. Sector sur despejado. Todos los sectores despejados. Callaway lee el panorama completo del enfrentamiento. 2 misiles balísticos Shahab 3 destruidos en alta atmósfera. 4 misiles Phoenix destruidos. 2 cazas F-14 Tomcat destruidos. 23 embarcaciones rápidas de ataque destruidas o detenidas. 0 daños al USS Abraham Lincoln. 0 daños al USS González. 0 daños al USS Nietzsche. 0 bajas en toda la formación. Se sienta con eso durante 5 segundos. Toma el circuito para llamar a Salehi. Teniente comandante Salehi, lléveme por lo que detectó de madrugada. Salehi mira su pantalla.
La secuencia de prelanzamiento del Shahab-3 que detectó en las primeras horas de la madrugada. El primer informe presentado 5 minutos después, registrado y archivado 25 minutos más tarde. El segundo informe presentado cuando aparecieron los contactos F-14, registrado y archivado 7 minutos después. La transmisión directa a Callaway, porque 3 minutos no eran suficientes para que un informe regresara. Señor, detecté las secuencias de prelanzamiento del Shahab-3 en las primeras horas de la madrugada. Preenfriamiento del oxidante de combustible líquido específico de los sistemas Shahab-3, plazo de preparación de 4 horas. Supe desde ese momento que los misiles iban a disparar 4 horas después, y supe desde ese momento hacia dónde apuntaban. Presenté un informe 5 minutos después. Regresó registrado y archivado. Presenté un segundo cuando tuve los contactos F-14. Registrado y archivado. Le transmití directamente porque no iba a presentar un tercer informe que regresara registrado y archivado mientras los misiles estaban a 3 minutos de salir de sus plataformas. Callaway permanece en silencio durante 8 segundos. Detectó la preparación de lanzamiento 4 horas antes de que dispararan. Sí, señor. Tenía el perfil completo del ataque antes de que ningún arma estuviera en el aire. Sí, señor. Construyó las soluciones del SM-3 durante esos 3 minutos entre su transmisión y el lanzamiento. Sí, señor. Y las soluciones fueron comprometidas antes de que los F-14 se activaran. Sí, señor. Porque ese era el segundo que Irán necesitaba. Si los F-14 se hubieran activado antes de que las soluciones del SM-3 fueran comprometidas, el consumo de ancho de banda habría retrasado el compromiso un segundo. Un segundo contra una reentrada a Mach 3 cambia la geometría de intercepción en 900 metros. Comprometí las soluciones antes de que los AWGE-9 se activaran. 13 segundos de margen. Callaway lee ese número durante 3 segundos. 13 segundos. Sí, señor. Deja el circuito. Toma la línea de CENTCOM. Señor, necesito informarle de algo. El ataque contra el Lincoln esta mañana fue diseñado alrededor de un segundo de saturación de ancho de banda entre el compromiso del Shahab-3 y la activación de los F-14. 13 segundos de margen impidieron la saturación. Ese margen de 13 segundos existe porque una oficial detectó el prelanzamiento del Shahab-3 de madrugada y construyó las soluciones del SM-3 a lo largo de 3 horas y 53 minutos mientras 2 informes regresaban registrados y archivados. CENTCOM permanece en silencio durante 4 segundos. Luego una sola frase. Deme su nombre. En la Casa Blanca, Trump lee el resumen del enfrentamiento. Lo lee durante 11 segundos, lo deja. Toma el teléfono para llamar a su asesor de seguridad nacional. Una frase. Intentaron responder a mi declaración con todo lo que les quedaba. Una frase de regreso. Señor, dispararon misiles balísticos, aviones y embarcaciones rápidas de ataque simultáneamente contra el Lincoln. Todo fue detenido. Trump permanece en silencio durante 4 segundos. Luego una sola palabra. Bien. Deja el teléfono. Toma Truth Social. Escribe 4 palabras. Volvieron a desafiarnos. Luego deja su teléfono. No escribe lo que está pensando. Lo que está pensando es que Irán disparó todo lo que tenía contra el Lincoln en la mañana en que él amenazó con un golpe devastador, y que el todo de Irán fue detenido, y que el alto el fuego todavía está técnicamente en vigor, y que el acuerdo todavía es teóricamente posible, y que el golpe devastador sigue siendo una amenaza que no ha tenido que hacer real. No escribe eso. Escribe 4 palabras y deja su teléfono. En el Centro de Información de Combate, Salehi escribe el registro del enfrentamiento. Secuencias de prelanzamiento del Shahab-3 detectadas de madrugada. Informes presentados en 2 ocasiones, ambos registrados y archivados. Transmisión directa al almirante Callaway cuando los misiles estaban a 3 minutos de lanzar. Soluciones del SM-3 comprometidas antes de que los AWG-9 se activaran. Shahab-3 lanzados simultáneamente. Amenaza balística neutralizada en menos de 4 minutos desde el lanzamiento. AWG-9 de F-14 activos 30 segundos después del lanzamiento de los Shahab-3.
4 misiles Fénix destruidos por SM-6, 2 F-14 destruidos por la sección de alerta, 23 contactos de embarcaciones rápidas neutralizados por el González y el Nietzsche, todas las amenazas neutralizadas, 0 daños, 0 bajas. Añade 4 líneas al final. Irán disparó misiles balísticos contra el Lincoln en la mañana en que Trump amenazó con un golpe devastador procedente de Irán. El ataque fue diseñado para hacer real la amenaza forzando un impacto que eliminara la capacidad de Trump de llamar a cualquier cosa un roce sin importancia. El ataque fracasó porque las soluciones del SM-3 fueron comprometidas 13 segundos antes de que los F-14 se activaran. 13 segundos es el margen entre el alto, el fuego sobreviviendo al día 77 y la reanudación de los bombardeos a un nivel e intensidad mucho mayores que antes. El golpe devastador no ocurrió esta mañana. Sigue siendo una amenaza. El margen es 13 segundos. La guerra sigue siendo todo lo que venga después de 13 segundos de margen.